ya simplemente decir que estamos en la 6ª sesión del seminario y que ya nos quedan solamente el final, que vamos a ir de aquí a mayo, pero las sesiones están muy espaciadas y las lecturas que quedan son increíbles, estupendísimas, y nos queda la sesión de Sara Fita y la de Sara Pernas. Os hemos quedado las chicas para el final, no me había dado cuenta y ahora justo lo acabo de pensando, le he dicho, mira tú qué cosa, cómo ha caído. Así que nada, vamos a ello, si os parece. Creo que no tengo nada más que deciros, simplemente esto, que la sesión tiene el mismo formato de siempre y como ya estamos en la segunda parte del seminario, pues ya todos lo conocemos, así que ya somos todos viejos conocidos. A ver, vamos con el libro. El autor que vamos a trabajar hoy es José Antonio Piqueras, es catedrático de la UJI y es coordinador también del Grupo de Investigación en Historia Social Comparada y director de la Cátedra UNESCO de Esclavitudes y Afrodescendencia. Sabéis que hemos ido intentando tocar diferentes corrientes historiográficas, nos hemos adentrado en la historia desde abajo, también en la historia transnacional, y ahora este libro nos permite acercarnos a todas esas corrientes y debates historiográficos que hemos ido trabajando desde el punto de vista del Estado español. De manera que es un enfoque un poquito más tradicional, como decía Cosme, ¿no? Que la historia nacional a veces parece que queda un poquito corta, pero yo creo que es muy interesante porque vamos a buscar esa forma de conectar esos diferentes debates historiográficos, ya que Piqueras lo que hace es coger la teoría de la segunda esclavitud de Tomic y aplicarla al caso español, de manera que es muy sugerente la interpretación que propone, o por lo menos a mí así me lo ha parecido. Es un trabajo, ahora luego hablaremos de él, pero es un trabajo pues muy ágil de leer, tiene muchísima riqueza en detalles, pero también tiene, en fin, tiene una parte de síntesis y una parte muy interpretativa que hace que, bueno, que se queda claro que el autor lo que quiere es que le entendamos, ¿no? Es una obra de alguna manera muy divulgativa, aunque también, pues digamos que va a las fuentes y toca muchísimas fuentes primarias. Así que yo creo que la lectura merece la pena muchísimo y vamos a sacar mucho de ella. Quería comenzar... uy, perdonad, ahora. Se ve, ¿verdad? Que he pasado la diapositiva, sí. Nada, simplemente haciendo una pequeña justificación. Como siempre no me ha dado tiempo a hacer todo lo que quería hacer con la presentación, así que bueno, llegaremos a donde podamos. Pero sí que bueno, que esta sesión nos puede permitir de alguna manera enfocarnos en la historia de España de segundo de bachillerato, ya que la asignatura entera tiene un enfoque, pues, ¿no? desde un punto de vista muy nacional. Entonces he seleccionado estos dos trocitos estas dos referencias, una del currículum y otra es un documento, el que veis abajo es un documento que han generado este año de cara a las PAU nuevas, a cómo va a ser el examen de las PAU en 2025, aunque es un examen que ya ha ido evolucionando durante los últimos años hacia ahí. Cada vez más, ahí lo veis en el bloque de contenidos de la asignatura de segundo de bachiller, hay que conectar la historia de España con el contexto. Esto cada vez le están dando más importancia, tanto el contexto de europeo como el propio contexto de Mediterráneo y de Atlántico. Y esto cada vez lo están exigiendo más, como digo, en los exámenes de las PAU, los que sois profes de segundo de BAT, lo sabéis. Entonces, básicamente, tenemos que abordar la cuestión del pasado colonial esclavista también desde un punto de vista puramente colonialista. Antes era un tema marginal, pero ahora tiene que ser un tema central porque nos lo están pidiendo en los exámenes de las como lo que marca el estándar, ¿no? Puede ser también, desde un punto de vista puramente utilitarista, una sesión y un libro que nos vaya a aportar mucho. La explicación o el resumen del libro lo he enfocado todo un poco así, desde como enfocamos el seminario. Intento que nos sea útil para pensar sobre lo que vamos a hacer en clase. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos el índice. Yo diría que el libro está dividido en 4 partes. El capítulo 1 y 2 habla de, pues sí, el tema del seminario es la relación entre esclavitud y capitalismo, pues los 2 primeros capítulos hablan de los antecedentes de esa relación, ¿no? De todos los precedentes de la esclavitud en el marco de, en fin, en las Españas, ¿no? Como lo denomina el autor. Luego, por tanto, habla de las formas históricas de esclavitud y de la esclavitud como algo arcaico y como algo moderno, ¿no? Ahí va a exponer los 2 tipos de esclavitud que él distingue. En los capítulos 3 y 4 nos habla de la trata y de la travesía atlántica. Estos 2 capítulos, el 3 y el 4, ya los han tocado los compañeros, porque, por ejemplo, Sergi, con el libro que trabajamos también trató este tema. Ferran, por supuesto, dedicamos toda una sesión a trabajar el libro de Rediker, de Barco de Esclavos, y luego Sara Pernas también lo tocará en la siguiente sesión, porque vamos a hablar de esos negreros, ¿no? En el caso español. Entonces voy a intentar pasar un poco por encima, voy a dar solamente algunos detalles que aporta el libro, pero vamos, que no nos vamos a centrar mucho ahí.
Luego, los capítulos 5 y 6 hablan sobre las condiciones en sí mismas de la esclavitud africana en América hispana y en las posesiones del Caribe. Es decir, qué significa ser un esclavo en ese entorno geográfico y en las posesiones españolas. Habla de los espacios en los que viven los esclavos, de las condiciones de vida que tienen, de la resistencia de su vida cotidiana, en fin, de la agencia que tienen, con lo cual es bastante interesante. Y por último, los capítulos 7 y 8 cambia el punto de vista, ya no vamos a ver el punto de vista de los esclavos, sino de la propia metrópoli. Ahora vamos a hacer una historia mucho más desde arriba, como decía Cosme el otro día, pero muy útil, porque nos pone desde el punto de vista del Estado español y de, bueno, intentamos responder a la pregunta, pues, ¿por qué dura tanto la esclavitud en España? ¿Por qué se alarga tanto ese fenómeno? Y, bueno, ¿cuáles son los debates que se producen desde la metrópoli, desde los territorios europeos, sobre el tema de la esclavitud, sobre el problema de la esclavitud? Desde el Renacimiento hasta una fecha tan tardía como veis ahí, 1886. El libro, yo creo que ha resultado ser una lista de tareas para el autor, porque sabéis que de esta pequeña síntesis en la que recoge muchísimas cosas, han salido luego otras obras en las que va a desarrollar capítulos en concreto. Como os decía, el libro de Negreros, que está relacionado con los capítulos 3 y 4, Sara Pernas, mi compañera, lo va a desarrollar también en su sesión. Entonces, no voy a profundizar mucho en él, aunque es un tema fundamental y es un libro, bueno, espectacular. Me imagino que algunos ya lo habréis leído, lo conoceréis. Y luego el último que sacó, el de antiesclavismo en España y sus adversarios, está relacionado con este último bloque que estaba diciendo, con la cuestión de cómo la metrópoli genera en fin, cómo gestiona este tema y cómo la opinión pública no es unidireccional, sino que hay diferentes corrientes de pensamiento y cómo se van imponiendo con los diferentes grupos de interés que tienen detrás. Es un libro muy interesante, yo lo tengo a medias porque también quería leerlo y no me ha dado tiempo a terminarlo, pero he recogido esta cita de la introducción porque me pareció súper interesante, que conecta directamente con el libro que trabajamos en la primera sesión del seminario, con el libro de lo zurdo de Nacho, que sabéis que trabajamos la contrahistoria del liberalismo. Entonces, fijaos en la cita que dice, la historia de la esclavitud es la historia del anverso del liberalismo, que después de enunciar principios universales consagró el derecho de propiedad por encima de los restantes derechos y aceptó la explotación de su capacidad laboral y de cuerpos ajenos, mientras alentaba el discurso de la diferencia racial para justificar lo que había sido, eran y nunca dejaron de ser en toda época y circunstancia crímenes contra la humanidad. Qué interesante y qué forma de resumir, ¿no? de enlazar con la primera sesión del seminario. Esta cita también nos sirve para ver lo que os decía, que el autor plantea síntesis y plantea interpretación y su punto de vista está muy claro. Él lo que intenta es reflexionar sobre el uso público que hacemos de este tema y sobre el lugar que ocupa en el relato que se tiene sobre la historia de España, lo cual es muy interesante. Todo bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sigo? No quiero hacerme pesada, es un libro que tiene un montón de anécdotas y de historias, entonces voy a intentar dar así algunas cositas y luego si queréis desarrollar algo más lo desarrollamos después, ¿vale? Un segundito. Vale. Bueno, antes de comenzar con he hecho un desglose capítulo a capítulo para señalar sí lo más interesante, pero antes me ha parecido que era interesante como, bueno, por lo menos a mí me sirve mucho, yo lo estoy haciendo para mí principalmente, para yo enterarme y tener el tema claro. A mí me gusta partir de la base general, ¿no? De la idea general, ¿no? De una visión de periodos, de etapas. Entonces, utilizando una tabla que el autor desarrolla ahí en el tercer capítulo, bueno, la he ampliado un poquito y he hecho unas etapas, ¿no? de la relación entre la esclavitud y los territorios hispánicos. Entonces, las líneas en negrita que veis son las que pone el autor y la de arriba y la de abajo las he puesto yo para completar esta tabla. La primera etapa de esto, entendiendo lo que ha sido la esclavitud en la América hispánica, la primera etapa estaría formada por la esclavitud indígena. Si veis ahí, no hay ningún esclavo desembarcado, porque los primeros que fueron esclavizados fueron los indígenas. Y esto puede parecer que se va del tema, pero el autor va a insistir mucho en ello porque una corriente de la historiografía va a priorizar siempre que el trato al indígena fue bueno y que, bueno, el blanqueamiento ¿no? La imperiofilia esta que decimos o la cuestión de que si hablas de que estabas tratando mal a los esclavos, estás hablando de la leyenda negra. Bueno, pues el autor se posiciona aquí y habla de que los propios indígenas fueron los primeros esclavizados y que luego, a partir de 1500, ya es cuando aparece la esclavitud, digamos, de origen africano. Dentro de la esclavitud africana tenemos 4 etapas, que luego las volveremos a ver brevemente, pero vamos, tenemos 4 etapas por la modalidad de comercio que tenemos. Primero tenemos
pases libres y licencias reales muy a cuentagotas, con cantidades de esclavos muy pequeñitas, porque van, digamos, en paquetes cerrados, te autorizo a pasar 30 esclavos. Luego llega la gran época del monopolio, que veis que es ahí extensísima, que va de final del siglo XVI a final del siglo XVIII, donde tenemos los asientos de diferentes, llevados a cabo por diferentes estados, una parte de administración directa de la corona un tiempo, en fin. Y luego ya pasamos en el 1789 al comercio libre, que aquí es donde va a empezar la explosión azucarera en Cuba, como veis luego con los datos, durante la época de la trata clandestina. Yo creo que estas son las dos cosas que nos deben llamar más la atención. La parte de la trata clandestina, que va a ser numeral, o sea, en números, sabemos que los números no son muy fiables porque, en fin, una vez pasan a la clandestinidad no podemos, en fin, hay muchas cosas que se omiten, que se esconden, pero igualmente, solamente lo conocido, ya mirad la diferencia. Entonces, en esta etapa yo creo que es donde podemos ver una diferencia más importante o más interesante con otros contextos nacionales, ¿no? Y luego yo he añadido también abajo la última etapa, que va hasta 1886, porque aunque no haya más trata, porque la trata se acaba en 1867, es cuando se captura el último barco que se consigue capturar. No sabemos si hay más, pero desde luego ya digamos que se da por terminada la etapa de la trata, pero sigue habiendo esclavos entre las posesiones del Caribe, y van a seguir habiendo hasta 1886, porque el patronato sabéis que va a perpetuar la dependencia personal otro montón de años, aunque la esclavitud sea, bueno, otro montón, otros 8 años más, porque la ley de esclavitud en Cuba es del 80. ¿No? Bueno, con esa clasificación en la cabeza y viendo ahí que vamos un poco a dispar de otras cronologías, porque en el siglo XIX es cuando, digamos, se produce una explosión enorme, vamos a ver también, hemos hecho las etapas temporales, y también me gustaría ubicarnos, lo que pasa es que no voy a extenderme mucho porque si no, no vamos a empezar jamás. Pero vamos, básicamente, por ubicar los puertos esclavistas principales de los siglos XVI y XVII los tenéis ahí marcados en rojo. Son Veracruz y Cartagena. Había un privilegio para la entrada de los esclavos, y luego en el siglo XVII empiezan a decaer y aparecen otros puertos como, por ejemplo, la zona de Caracas, la tenéis ahí marcada, Caracas, la zona de Montevideo, de Río de la Plata y Cuba. Y ya en el siglo XIX nos vamos a quedar prácticamente con Cuba solo. Y luego, respecto a los orígenes, son los 4 que veis ahí. En orden, el autor los ordena y pone que de la primera zona o la zona de máxima llegada de personas, digamos, de más llegada de personas, es la zona de Congo y Angola, ahí abajo, en el sur, me refiero. Y luego, en segundo lugar, el Golfo de Biafra, Benín, que sería el reino de Dahomey, quedaos con el nombre que luego saldrá otra vez, y por último la zona de Senegambia, Sierra Leona y Mozambique, es decir, las 4 zonas que coinciden con este mapita tan cutre que me he encontrado en internet. Así que nos viene estupendo. Y luego, sobre todo, ya digo, para el siglo XIX nos ubicamos en Cuba, y el autor va a hablar mucho de Cuba, sobre todo la mayoría de fuentes que va a usar van a ser de allí, más que de Puerto Rico, que va a referirse solamente en algunas ocasiones. Sobre todo va a hablar de la zona de La Habana y Matanzas, no sé si se ve, pero estoy señalando, no sé si se ve el ratón encima de... ¿Sí? Vale. Y abajo en el sur, pues Santiago de Cuba y Guantánamo, ¿vale? Este mapa que me lo encontré, no quiero ser pesada, pero simplemente, como luego ya no vamos a poner más mapas, simplemente me parece muy interesante para ver la distribución exacta de los ingenios, cómo están situados cerca de la costa y cómo están conectados cuando están hacia el interior las plantaciones, cómo están conectadas por ferrocarril, porque esto va a ser un síntoma muy importante del tema central del libro, ¿no? De cómo la modernidad de los ingenios va a ser, bueno, una de las primeras entradas de la revolución industrial en el territorio español. El primer ferrocarril, antes lo busqué, creo que era del 37, entre La Habana y... se me ha olvidado el nombre del lugar, lo siento mucho. Pero bueno, estaba conectando plantaciones con la ciudad. Bueno, espero que os haya resultado interesante, porque ya digo, no sé si va a ser muy pesado, pero por lo menos ya tenemos un espacio, ¿no? Un mapa y una cronología. Y ahora vamos a hacer un repaso a los capítulos. Vamos allá. He seleccionado, 3 ideas por cada capítulo que creo que pueden aportar a la discusión o que pueden aportar comprensión para conectar con los temas que hemos ido trabajando a lo largo de las sesiones. El primer capítulo se centra en la Edad Media, y esto es interesante porque el profesor Piqueras dice que insiste mucho en que sin atender a las formas previas de esclavitud, lo que él llama la historicidad de las modalidades de sometimiento, no se entiende la evolución durante la Edad Moderna y el desarrollo de la esclavitud transatlántica. Es decir, cuando luego llegue el debate sobre si la segunda esclavitud existe o no existe, tenemos que conocer cómo era la esclavitud previa
para poder diferenciarlas, porque sí que hay muchas diferencias. Entonces, en este capítulo, él profundiza o investiga, o nos propone un poco una síntesis de lo que es la esclavitud de tipo antiguo, por decirlo así, la que proviene desde el Código de Justiniano y luego se recupera durante la Edad Media, pues, por ejemplo, con el libro de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Y él habla de una cosa súper interesante, que es que la esclavitud desaparece de la mayoría de Europa durante la Edad Media, pero no del sur de Europa y no de España. Perdón, de la península ibérica, perdonadme que ya se me nubla la vista con tanta historia nacional. Claro, con el tema de la conquista y de la frontera con Al-Ándalus, los esclavos por guerra justa van a ser una permanente durante toda la Edad Media. Esto no es así en la mayoría de países europeos, lo cual es interesante porque cuando luego va a reaparecer, pero aquí va a haber una continuidad y, como digo, el libro de las 7 partidas se va a extrapolar a otros reinos, es una especie de reglamento para organizar la relación esclavista, ¿no? Con el dueño, los derechos, las obligaciones, en fin. Pues todo esto luego se va a llevar a América, se va a trasladar a los otros reinos y luego a América. Y este libro se usa pues como para dulcificar la esclavitud hispánica, porque claro, daba una entidad moral al esclavo, etcétera. Bueno, es que nace de un contexto totalmente distinto, porque los esclavos de la Edad Media son esclavos que forman parte de la propia península y son muy asimilables, muy fácilmente asimilables. Tienen diferencias culturales, pero a otros niveles son muy cercanos, ¿no? No está ese componente racial que va a venir luego. Luego, la cuestión de la otredad también es muy importante en la esclavitud de tipo antiguo, porque no hay un perfil racial tan marcado, sino que es, como dice ahí el autor, una esclavitud de todos los colores. Es una esclavitud en la que tú puedes caer pues, por ser un bárbaro, pero no por ser negro, no por tu color de piel. Lo cual es una diferencia muy importante, o él lo sitúa como una diferencia muy importante. Y por último, esto también es fundamental, esa esclavitud de tipo antiguo va a pervivir hasta el siglo XIX en el ámbito mediterráneo, no va a desaparecer con la Edad Moderna. Lo que vamos a ver va a ser que se van a combinar los dos tipos, este nuevo que vamos a ver ahora, que ya conocemos porque ya hemos estudiado la segunda esclavitud, se va a combinar, pero la esclavitud de tipo antiguo va a seguir existiendo durante toda la Edad Moderna, de manera que no va a ser una sustitución de una por otra. Y tenía algún dato más, pero creo que lo vamos a dejar aquí porque si no me voy a hacer muy pesada. Sí, nada, seguimos. El capítulo 2, seguimos con estos antecedentes, pero ya nos vamos a la conquista, al comienzo de la Edad Moderna, al final del siglo XV y lo que supone la esclavitud para ese gran descubrimiento, ¿no? Que los europeos comprenden como descubrimiento. Entonces, él lo que hace es situar la esclavitud como un factor clave de la colonización. Y dentro de ella, el papel que tienen los propios indígenas en la propia colonización, obligados a realizar estos trabajos. Claro, esto es importante porque hay que desmontar ese mito, ¿no? El mito de la benevolencia hispánica, como decíamos, y del buen trato a los indígenas, es a lo que dedica este capítulo. Entonces, aquí las 3 ideas que destaqué es esto, en fin, él habla de cómo la violencia y la coacción son centrales y se pueden medir en diferentes esferas. Ese fragmento es muy bonito, muy bonito, es muy clarificador porque habla del acortamiento del tiempo de vida, de cómo la productividad no subía porque no había ningún aliciente, porque nunca se acababa el trabajo, siempre había más trabajo, y de la rebeldía constante como una muestra de que de buen trato nada, que todo el rato había revueltas y negarse a trabajar, este tipo de cosas. Y la frase de arriba que me llamó muchísimo la atención, la que pongo ahí, la de tanto sabía y tan sencillo era capturarlos. Él habla de, claro, que los primeros 50 años de presencia de los europeos allí fueron una salvajada. O sea, él habla de que si tú no tenías dinero, tú ibas a la selva, cazabas 5 personas y te ibas al mercado, las vendías y ya está, ya tenías dinero. Entonces había un desorden enorme y una brutalidad que se detuvo solo porque se publicaron las nuevas leyes, que es cuando se regule, cuando se pone, en ese año que veis ahí, en 1542, cuando se dice que no se pueden esclavizar indígenas. Y por eso se fomenta, fíjate tú, con esas nuevas leyes, se fomenta la llegada de esclavos africanos. Y habla de Canarias como un modelo de sociedad que se coloniza a través de la esclavitud africana, ¿no? Eso también es interesante. Y finalmente ya presenta la segunda esclavitud, en la que no me voy a detener porque ya Marc dedicó una sesión entera a hablar de ella. Podéis ir allí si queréis
si queréis recuperar el concepto, pero vamos, básicamente es ese debate historiográfico sobre si hay una continuidad en la esclavitud y, por tanto, la esclavitud es un reducto arcaico, ¿no? que ya no pega en el liberalismo económico y en el desarrollo del capitalismo, o, como sostiene el autor, no, la esclavitud se transforma, se convierte en algo nuevo y se convierte en una parte fundamental de la formación de una economía mundo y del desarrollo de la revolución industrial. ¿Sí? Nada, no voy a entrar porque tampoco añade nada más allá de presentar el concepto y justificar su punto de vista historiográfico. No nos da ningún dato más respecto al contexto específico de España. Así que, si os parece, pasamos. Os he puesto también algunos textos, pero bueno, nada. Luego, como he sacado los textos que me parecían interesantes para mí, para ponerlos en clase. Entonces, luego, como os lo pasaré, pues si a alguien le interesa leerlos, ahí los tenéis. Vamos al tercero y al cuarto. Como digo, el tercero y el cuarto también vamos a intentar pasar rápido porque ya se ha hablado mucho, ya hemos hablado mucho del comercio transatlántico de esclavos y de la travesía atlántica. Entonces, simplemente hablar pues de que en el territorio hispánico fue la principal actividad mercantil y en este capítulo pues nos dice qué modalidades había, que ya hemos hablado un poquito antes de ellas, qué modalidades históricas, pues primero los permisos los tenemos aquí, las licencias reales, luego los asientos y cómo funcionan, y es muy interesante, si no tienes mucha idea de esto, yo lo recordaba de la carrera, pero te explica muy bien cómo funcionan los asientos, cómo funcionan los monopolios, a quién se le va dando en cada momento, entonces es bastante interesante, no nos vamos a parar, pero te explica las diferentes modalidades y cómo se organiza el comercio de esclavos. Entonces te describe las expediciones, cómo evolucionan a lo largo del tiempo las embarcaciones, los seguros, cómo se van desarrollando los capitales para financiar todo esto. Y, por ejemplo, un dato que me ha interesado muchísimo, es una pequeña anécdota, pero para hablar de cómo evoluciona en el tiempo y cómo se da el salto a esa segunda esclavitud, hay un momentito en una página del libro que habla de que en 1750... como digo, describe toda la embarcación y describe la carga de los barcos. Y dice, aparecen dos tendencias en la carga. Los fardos prietos y los fardos, ¿cómo llama aquí? Los fardos prietos y los fardos flojos. Y ahora hay un debate, como las escuelas de ADE de la época, a ver qué nos conviene más, los fardos prietos o los fardos flojos. Los fardos prietos significa apretar más la carga, aunque lleguen más personas deterioradas o directamente fallezcan más personas por el camino, o al revés, llevarlos sueltos, es decir, llevarlos más relajados, que no muera nadie o que mueran menos personas y se deteriore menos la mercancía, a ver con qué ganamos más dinero. Entonces el autor lo que te dice es que se impone, desde 1750 es este dato, que él lo saca de un libro de un comerciante, o sea, es un debate que existía en la época, pues que se impuso hacia final del siglo XVIII los fardos prietos y que ya durante todo el siglo XIX es la constante que vamos a ver y que también refería el otro día Ferran cuando hablaba de los barcos de Rediker, ¿no? Esas grandes prisiones que era meter a cuanta más gente mejor y que ya estaba, digamos, contado en la cuenta del viaje, de los gastos ya estaba metido ese porcentaje de personas que iban a morir. La media para los barcos que él trabaja, que el profesor Piqueras trabaja, es de una persona muerta por cada 5 de media en toda la etapa y que esa media aumenta hacia el final. O sea, es una auténtica barbaridad. Pero bueno. Y el último punto, el de negreros y acumulación de capitales. Como decíamos, lo vamos a trabajar en el libro que traiga Sara Pernas, en la sesión de Sara Pernas, pero vamos, simplemente es recordar la idea fundamental pues de que la participación española de capitales españoles en el negocio de la trata existe desde 1750, porque antes está sobre todo en manos de casas mercantiles extranjeras, y que ese trasvase de capitales a España está en la base de casas de banca, de industrias, de ferrocarriles, de navieras, de transformaciones inmobiliarias, y eso incluye también la complicidad de las autoridades, porque aquí hay una frase muy interesante que dice, sobre todo durante la etapa de prohibición del comercio transatlántico, ¿no? la trata en clandestinidad, dice, había que corromper desde el capitán general y el comandante de la Marina a los subgobernadores y los alcaldes del distrito para conseguir llevar a cabo estos desembarcos, ¿no? Ilegales. Y, por supuesto, implicando también a la familia real, desde la Real Compañía de La Habana y las carimbas estas que vamos a ver ahora, hasta pues María Cristina, Zulueta y Viñes, que forman un triángulo ahí mágico del que hablaremos el próximo día. No os lo perdáis, buscad ese libro y leedlo porque os va a alucinar. Me imagino que la mayoría ya lo conocéis, pero la verdad es que es como para leerlo.
Y ahora, una vez, esto es interesante, porque una vez hemos definido la actividad mercantil, nos vamos al punto de vista del esclavo. Y ahora vemos ese mismo proceso de la trata transatlántica, pero cómo lo vives si eres una persona que está sufriendo todo este proceso. Con lo cual, hace básicamente la misma estructura de Rediker, solamente que concentrada en un capítulo. Desde la captura, pasando por, a ver, que lo tengo aquí, pasando por la factoría, la travesía, los depósitos, la venta, describe detalladamente todas las condiciones y cómo estas cambian. Por cierto, van empeorando con el tiempo a medida que aumentan los beneficios, esto insiste mucho en ello. A medida que aumenta el precio del esclavo, las embarcaciones ganan más tonelaje, se multiplican los costes de la expedición y también los beneficios del negocio, en fin. Y todo ello lo va contando a través de testimonios de esclavos, muy poquitos porque tenemos muy pocos, pero sobre todo con cartas de los tripulantes, de las casas comerciales y informes judiciales de los tribunales mixtos, sobre todo en la época de clandestinidad, claro. Aquí hay un montón de datos muy interesantes, pero que no me quiero hacer pesada, pero os recomiendo, aquí os he puesto en el cuadrito naranja que veis abajo, la tipificación que se hace de los esclavos, que es una cosa de vocabulario, a él le interesa mucho rescatar todo el vocabulario y podéis ver ahí pues que se hacían tipificaciones desde la nación a la que se asociaban unos criterios también súper racistas. Por ejemplo, los lucumís tienen tendencia a deprimirse, los guineos tienen mucha fuerza física. Y esas clasificaciones luego se recuperan en el siglo XIX, aquí tengo la referencia que cita él, y en el XX para justificar esa eugenesia racial que vamos a ver también con el colonialismo y luego en el siglo XX ya, en fin. Aquí tengo la referencia en 1915, Henry Dumont, antropólogo, monta un tratado entero de antropología sobre África basada en estos estereotipos. Estas referencias también merecen mucho la pena leerlas, la verdad es que es interesantísimo. Y también, ahí lo veis, una clasificación de los esclavos, una tipificación por su edad. ¿Por qué? Porque tienen más valor, porque se venden mejor. Entonces ahí tenéis las palabras que aparecen en los documentos, el muleque, el muletón, la pieza de Indias, ser un pieza. Esto a veces se lo escucho yo decir a algunos compañeros de algunos alumnos. Pues mira, aquí nos encontramos la palabra. Y luego el emancipado, que luego hablaremos de él, pero vamos, el emancipado es la gran ficción, porque se supone que lo capturaban en un barco ya cuando en la época de trata ilegal, lo capturaban en un barco que era ilegal, por tanto él no era esclavo, porque no podías transportar esclavos, no era un esclavo legal, pero en vez de devolverlo y restaurar su condición, lo asimilabas a un esclavo, porque claro, ¿qué ibas a hacer con él? Entonces al final había un montón de emancipados que tenían las mismas condiciones de vida que los esclavos ya en el siglo XIX, ¿no? Y que seguían viviendo unas condiciones pues penosas. Lo de la carimba real sí que me parece interesante de cara a lo que hemos dicho antes, al tema de la responsabilidad, ¿no?, de la corona o al papel de la corona en todo esto. Todos los esclavos, para demostrar que habían entrado legalmente, pues eran marcados con la muestra que demostraba que habían pagado impuestos por entrar, que era una R coronada o una C coronada. Aquí podéis ver la carimba real, a esta se sumaba luego la marca de la compañía asentista y luego la marca del amo, ¿no? Y van sumando marcas conforme, en fin. Hay más detalles, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Lo de la melancolía fija también es interesante, pero bueno, luego seguimos, si os parece, porque lo que viene ahora también es bastante interesante. Como digo, los capítulos 5 y 6 se centran en qué significa ser esclavo en los territorios hispanos, ¿no? Cómo va a ser tu vida y cómo vas a vivir en los territorios hispánicos. Entonces hace una división interesante, que es en el capítulo 5 habla de los esclavos de las plantaciones y en el capítulo 6 habla más bien de la agencia que tiene el esclavo y de los esclavos en las ciudades y de cómo es la vida y qué capacidad tienen de resistencia los esclavos. Y creo que esta separación es interesante porque según lees el libro tú vas viendo que ser un esclavo en una plantación era lo más deshumanizador que te podía pasar, hasta el punto de que los esclavos urbanos les amenazaban, el peor castigo era que te mandaran a una plantación. Con lo cual, el sistema de deshumanización y de sufrimiento que había en una plantación era especialmente, en fin, vergonzante. Por tanto, está bien esa diferencia, ¿no? Aprovecha también para explicar la modernidad productiva de las plantaciones, que esto es lo que hemos dicho antes ahora lo vamos a ver, de cómo se van mecanizando y cómo la revolución azucarera cubana supone supone una mecanización que va a dar lugar a paisajes pues súper parecidos a los de las fábricas, ¿no?, de Europa. Estas imágenes ya las puso Sergi el otro día, entonces no voy a entrar mucho en ello, pero bueno, os he dejado un par de imágenes de antes, de los trabajos manuales y de cómo se van mecanizando, porque
En fin, porque da lugar a entender muchas cosas, ¿no? Lo de la segunda esclavitud, en cómo se plasma y tal. Y aquí también tenemos un dibujo de una plantación, lo cual es interesante porque se ve que hay muchas ilustraciones del tipo, ¿veis? Aquí veis dos muy parecidas. Nos describe las partes de las plantaciones. Aquí está la zona de viviendas, la zona de la casa del amo está arriba de un terraplén para controlar la vista y estar distanciado de la situación. Abajo las de los esclavos, que luego en el siglo XVIII se transforman en un único barracón con celdas para poder vigilarlos mejor y para que no hablen entre ellos. Aquí son los famosos bohíos que tenéis, que veis ahí, las palabras también las he puesto. Y luego tenéis los campos de la plantación y luego por aquí las parcelitas, los conucos, que dan a algunos esclavos a modo de premio para asegurarse su fidelidad, por ejemplo, a los contramayorales, ¿no? O sea, para ayudarles a tener algún tipo de aliciente. Y aquí tenemos ya la parte industrial, ¿no? La parte de los trapiches y de toda la parte donde se elabora el azúcar y se realiza todo el proceso de cristalización y tal. Pero es interesante porque en ninguno de estos dibujos, que son del siglo XVII, XVIII, XIX incluso, aparece la parte donde se produce el maltrato del esclavo, evidentemente. Es una representación totalmente idealizada. Entonces, veis, incluso ahí aparece un esclavo pescando, están todos súper felices, pero no está, por ejemplo, tengo aquí identificada la torre. La torre de vigilancia era fundamental, el autor habla de esto, de la torre que tenía una campana para marcar los ritmos de trabajo, pero que sobre todo era de vigilancia. O, por ejemplo, la casa el cuarto del cepo, o el cuarto a ver si te lo digo, el tumbadero, que era como la tenéis ahí también, sí. El tumbadero, que sería una casetilla donde los esclavos iban cada día a recibir azotes, o cada día, o muy frecuentemente, y era como la gran amenaza que ellos tenían, ¿no? Entonces, bueno, la modernidad productiva y luego la vida cotidiana de los esclavos, también muy recomendable leerlo, cómo eran seleccionados con una edad muy concreta, muy masculinizados, con lo cual, como digo, las condiciones de vida eran especialmente duras. Y luego él habla de la plantación como un sistema de poder en el que el amo, y esto es lo único que voy a decir ahora, si queréis luego seguimos, pero el sometimiento era continuo y la autoridad del amo era total. Él habla incluso de la palabra plantocracia. La autoridad del amo estaba perfectamente recogida por las leyes y cuando el Estado, esto se habló también en la sesión de Sergi, creo, y la de Marc, no me acuerdo, pero creo que también, en cuanto el Estado intenta intervenir en la autoridad del amo en la plantación, son totalmente refractarios. Con lo cual, aquí en este textito nos dice, para entender la revolución azucarera y el éxito de todo este gran desarrollo azucarero, es necesario entender la liberalización del comercio, pero también la autoridad que los amos mantienen sobre sus propiedades, ¿no? Eso también va a pasar en el entorno cubano. Y hay unas cuantas referencias de intentos de legislación que nunca llegan a ningún sitio, porque ya son un grupo de presión desde antes del siglo XIX. Esto es interesante. Bueno, y por otro lado, tenemos otros escenarios donde los esclavos tienen más agencia, tienen más capacidad de desempeño. Ahí arriba está la cuestión de las formas de resistencia dentro de las plantaciones y luego en las ciudades, ¿no? las vías de autonomía personal y cómo esto va mezclándose con las diferentes formas de represión. Respecto a la cuestión de la resistencia, tanto en las plantaciones como en la ciudad, no voy a entrar tampoco porque la próxima sesión está centrada allí. Entonces, ya Sara nos va a contar mucho sobre qué mecanismos había de resistir y de buscar la manera de salir lo mejor parados posible dentro de todo ese trabajo incesante y todas esas amenazas constantes, ¿no? Pero bueno, tengo muchísimas ganas de escucharlo porque en el libro, en el que me he leído yo, en el de Piqueras, habla del cimarronaje y de los palenques y de los quilombos y es interesantísimo ver esa formación de comunidades de huidos que son transnacionales, interculturales y que incluso suman personas que están huidas de la justicia que son indígenas también o incluso europeas que están huidas de la justicia. Me ha parecido interesantísimo. Pero como digo, no voy a entrar. Simplemente que en este capítulo se habla de la agencia del esclavo, de la capacidad que tenía de buscar sus propios espacios y sobre todo en las ciudades, abajo donde vemos la de la esclavitud urbana, porque ahí sí que había algunas vías de conseguir gestionar tu situación un poquito mejor. En las ciudades, que no se me olvide, la esclavitud estaba totalmente feminizada. Igual que en las ciudades las plantaciones estaba masculinizada, en las ciudades estaba totalmente feminizada. Y había como algunos márgenes, como por ejemplo lo de tener dinero. Claro, había un debate muy grande entre los amos y las autoridades, porque las autoridades no querían que los esclavos trabajaran con dinero. Pero a la vez los amos
de alguna manera echarlos a ganar significaba decirles que se fueran a ganar un jornal, porque luego les daban una parte de ese jornal, de manera que era una fuente de ingresos para ellos también. Y de alguna manera negociaban con los esclavos que ellos pudieran quedarse una parte de ese dinero que ganaban. Con lo cual hay un debate ahí muy interesante entre las autoridades y los amos, de nuevo, de los esclavos, porque va a haber siempre una resistencia, ¿no? Claro, al final era un aliciente, esa famosa esclavitud patriarcal que también se nombra en el libro. Hay que dar alicientes para que no se fuguen y para mantener una buena relación, ¿no? Y para que el esclavo piense que el amo es bueno y que le quiere cuidar. De alguna manera se jugaba con eso. Y aparece la cuestión de la capacidad del esclavo de ganar su propia libertad. Que esto es otro mito historiográfico también, que dentro de la historiografía el autor dice que las leyes españolas, según este mito, las leyes españolas permitirían con mucha más facilidad salir de la esclavitud a los esclavos, ¿no? Que eran mucho más benévolas y que establecían maneras de salir de la esclavitud. Y el autor dice, esto no es verdad, las leyes naturales nunca han permitido al esclavo que pueda salir de la esclavitud, jamás. Lo que sí que existe es un derecho consuetudinario que se va, digamos, formando poco a poco con muchas resistencias y en negociación entre los esclavos, los amos y las autoridades que no persiguen o que no acaban con esta situación. Entonces, sí que existen dos vías de ganar la libertad, que son la carta de ahorría y la coartación. Básicamente, la carta de ahorría es pagar tu libertad y la coartación es pagarla a plazos. De manera que cuando estás coartado, ni eres esclavo ni eres libre. Entonces, esto daba lugar a situaciones, en fin, bastante problemáticas, porque el amo, en vez de ser bueno, acababa traicionándote y vendiéndote sin acabar de darte tu libertad y acababas generando unas historias muy trágicas en las que ibas pasando, ibas perdiendo dinero porque se lo ibas dando a alguien que luego no te ayudaba, ¿no? Y también otra tercera parte, que tampoco voy a entrar porque voy a terminar prácticamente ya en 10 minutos, que si no soy muy pesada, es la cuestión de cómo los esclavos, sobre todo en las ciudades, van formando sus propias comunidades. Y ahí tenemos la cuestión de la formación de cofradías, de cabildos, que son organizaciones entre esclavos de una misma nación que van intentando buscar lazos de parentesco con esclavos también de las plantaciones. Y luego cómo se forman esas comunidades con sus figuras propias, los taitas, los padrinos, en los cuales los lazos de parentesco no son los tradicionales. La cuestión del matrimonio, por ejemplo, se intentó imponer como un premio más, como una forma de premiar a los esclavos buenos y que no se quisieran fugar, pero no era tan valorada entre ellos, sino que había otros lazos que ellos valoraban más. También en el capítulo anterior también habla un poquito más sobre las creencias y sobre cómo esas creencias se mantienen y se va haciendo un sincretismo con el mundo criollo, es interesantísimo. Pero vamos, no vamos a entrar. Vamos a la última parte y en 10 minutitos ya lo dejo y ya si queréis luego hablamos de otras cosas. Ay, bueno, sí, os monté esta diapositiva con la famosa conspiración de la escalera porque yo no la conocía antes de empezar el seminario y se ha hablado de ella en varias sesiones o en varios momentos. El otro día Félix también la nombró, yo no la conocía, pero parece ser que fue un momento como, vamos, que fue muy significativo y que nos explica ese concepto de la justicia o de la represión, porque en la conspiración de la escalera hubo más de 3.000 personas procesadas, porque había sospechas de que se iba a producir un levantamiento en masa en la isla de Cuba, en el año 1843, exacto. Entonces, a modo preventivo, se procesaron a 3.000 personas. Pero claro, el miedo que había era un levantamiento entre los esclavos de las plantaciones. Y luego el autor, Piqueras, te dice que ahí lo pone, el 25% eran esclavos y solamente el 10% eran esclavos de plantación. Es decir, ¿sobre quién cayó todo el peso de la represión? Pues cayó sobre la incipiente sociedad de personas libres que se estaban comenzando a establecer, ¿no? y a ganar su espacio en la sociedad. Lo cual, ya digo, es bastante interesante. Y nos daría para hablar luego, si queréis, seguimos comentando. Vamos con los últimos capítulos, que además yo creo que son muy útiles de cara a si das el segundo de bachillerato, desde luego son utilísimos, porque es una historia mucho más convencional, ¿no? Diríamos desde arriba, con un enfoque, o sea, las fuentes que trabaja aquí ya no son cartas ni son testimonios de esclavos, sino que se va a los diarios del Congreso y se va a informes oficiales, pero aún así es muy interesante para hacer esa lectura de ese temario con el que trabajamos, ¿no? El segundo de bachiller. En la primera parte del capítulo 7 no estamos todavía en ese temario, porque habla de la percepción de la esclavitud desde el Renacimiento a la Ilustración. Y ya luego en la segunda parte, la veis ahí, el debate que muere al nacer, el tañido del discurso esclavista, ya habla sobre cómo se trata el tema de la esclavitud en las Cortes de Cádiz y en el Trienio, en el primer liberalismo. Entonces esto es interesante.
Respecto a la primera parte, el del Renacimiento a la Ilustración, incluidos los primeros discursos liberales antes del parlamentarismo, hay una aceptación generalizada de la esclavitud. No existen debates. La cuestión del debate sobre el derecho de gentes con la conquista de América y las denuncias sobre el trato de los indígenas, lo que va a servir es para justificar la esclavitud africana. Ya que no podemos esclavizar a las personas indígenas, vamos a buscar otra vía para tener este trabajo intensivo y disciplinado que nos hace falta. Y luego, por supuesto, el autor habla de excepciones. Habla de Frías de Albornoz, de Tomás de Mercado, unos textos que reproduce algunos fragmentos muy bonitos, y dice una cosa interesantísima, que la ausencia de repudio social no ha de confundirse con la existencia de una conciencia moral que condena la servidumbre infame. Es decir, no es que la gente pensara que la esclavitud estaba bien, es que hay una conciencia de que eso es una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que se asume como algo natural y digamos que se vive con ello, no hay más problema. Ahí hace en un par de páginas contrapone a Quevedo con Cervantes, que yo pensaba que Quevedo era majo, pero desde que leí esas páginas, pues ahora resulta que pensaba que era majo porque no tengo ni idea de literatura, básicamente. Pero vamos, que contraponen cómo trata el tema Quevedo y cómo lo trata Cervantes, y ahí se ve esa diferencia de opinión y esa que no es una única corriente y ya está, sino que hay una percepción de que aunque la esclavitud es una forma de enriquecerse que mucha gente utiliza, no está bien, y que ser esclavo no es algo bueno. Claro, Cervantes ha vivido en cautiverio, entonces él entiende mucho mejor ese punto de vista. Vamos con el primer constitucionalismo, porque aquí sí que he preparado una tabla. Ya sabes, Sara, que a mí me encantan las tablas como a ti, entonces para sintetizarlo todo he hecho una pequeña tabla para verlo todo en una. La cuestión, que en el final de este capítulo nos habla de los protagonistas que intervienen en el debate sobre la esclavitud en la primera etapa constitucionalista, los debates que tienen y los resultados de ese debate. Entonces, aquí podéis ver que es una tabla, la he hecho, o sea, es muy cutre, la he hecho para mí, pero bueno, creo que nos puede ayudar a entender. Tenemos a los autores que se posicionan en contra de la esclavitud. Isidoro de Antillón no estuvo en las Cortes, pero sí que tiene un texto muy interesante que el autor cita y comenta. Y luego los diputados Guridi, García Herreros y Argüelles sí que van a tener discursos en las Cortes hablando en contra de la esclavitud como parte del debate sobre la tortura, lo cual es interesantísimo, claro, porque ya están equiparando y asumiendo la humanidad, digamos, indiscriminada, el iusnaturalismo, lo que nadie se merece. Pero luego ese debate va a desaparecer. O sea, el debate de la tortura no, va a seguir, va a existir en la Constitución, pero la referencia a la esclavitud va a desaparecer. Y luego tenemos en la década de los 20 Blanco White, que es un autor estupendo, que la verdad que lo lees y dices, wow, qué forma de escribir más guay, que cuando vuelva otra vez el absolutismo, va a insistir y va a elaborar este texto que también es muy interesante. Y a favor de la esclavitud tenemos a dos autores, a Francisco Arango y Parreño y Juan Bernardo Gabán. No son autores porque no se dedican a escribir, perdón. Son parlamentarios, y luego Francisco Arango y Parreño va a ser también ministro de Fernando VII. Y luego, en 1934, María Cristina le va a nombrar marqués de la gratitud. Es un personaje interesantísimo, y la forma de expresar los argumentos es, bueno, brutal. José Antonio Piqueras habla de la ilustración cubana. Es uno de los defensores de la liberalización del comercio, al final, y es un reformista. Es una persona que tiene un pensamiento y a la vez, pues en fin, la esclavitud es súper necesaria, ¿no?, para él. ¿Y cómo concluye este debate? Pues concluye con la elisión en la Constitución del tema y con un consentimiento de la esclavitud. Luego, unos años después, en el trienio, sí que se va a hacer ese acuerdo de supresión del tráfico con Gran Bretaña y va a comenzar la trata clandestina. Claro, no se la va a perseguir. Se va a firmar ese acuerdo por presión internacional, pero no se va a perseguir la esclavitud. Luego se van a desarrollar más leyes para perseguir el tráfico, pero no van a tener efectos reales. Este es un poquito el resumen del debate. Aquí os he puesto el fragmento donde habla de los dos artículos en los que, bueno, pues se da por sentada la esclavitud. Después de todos los debates que ha habido, en fin, se acaba el debate por ahí, se elude el tema, perdón. ¿Sí? Las mismas Cortes que alumbraban el nacimiento del nacionalismo, del liberalismo y del constitucionalismo español, fueron también las que dieron la espalda a las primeras peticiones abolicionistas. Y los dos artículos son dos referencias muy concretas en las cuales quedan fuera las personas de procedencia africana que están viviendo como esclavas en los territorios americanos. Entonces, bueno, de alguna manera no es explícito, pero lo están eludiendo. Os lo dejo ahí para que lo leáis luego.
Vale, sí. Y el capítulo 8 pega un salto porque se va, cierra ese episodio y se va a otra etapa, que es la cuestión del sexenio. Es el sexenio desde un punto de vista amplio, desde el 67, que hay una junta informativa referente a la esclavitud, hasta ya después, cuando llega Cánovas y se hace y organiza la restauración. Entonces, aquí en el capítulo 8, y ya con esto estamos terminando, un poquito pesada, pero bueno, espero que esté siendo interesante. No solamente introduce la consecución de los hitos finales, no solamente explica cómo se llega a la abolición, qué debates y qué proyectos hay para llegar a conseguir esa legalidad abolicionista, sino que también introduce los protagonistas individuales y colectivos que permiten o dificultan el proceso. Y también, y esto es lo más interesante, la importancia que tiene la cuestión de la abolición sobre el resto del proceso histórico. Y esto va a ser lo más... Bueno, ahora vamos a llegar a ello. La cuestión. Yo creo que aquí, dijeron el otro día que ya había hablado de esto el profesor Piqueras en su tesis. Yo no lo sé porque no la he leído, pero sí que hablaba de la cuestión de la aparición de un grupo de presión. Creo que lo citó el otro día Félix. Ahora luego me decís porque seguro que vosotros sí que lo conocéis. Total, que durante esta etapa, desde el alzamiento cubano del 69, se va formando progresivamente el grupo de presión que se le va a llamar el Partido Negrero, o que ellos a sí mismos se van a acabar llamando la Liga Antiabolicionista, ¿no? Son un conjunto de agrupaciones, de círculos hispano-ultramarinos, de prensa, y que también hacen presión parlamentaria y extraparlamentaria, y que van a ir haciendo una injerencia política cada vez mayor para asegurar ese integrismo españolista antirreformista, que el autor define de esta manera. Dice, el levantamiento nacionalista desató en La Habana una reacción radical en dos sentidos. Por una parte, integrista española, porque claro, en contra del independentismo cubano, y por otra, contraria a cualquier reforma, es decir, mantenimiento de la esclavitud a tope. Detrás va a estar Julián Zulueta, que es, creo que ha salido ya antes, ¿no? El gran aliado de... No, ¿Zulueta ha salido? Sí. Zulueta ha salido ya como uno de los principales poseedores de esclavos de la isla, y van a ir metiendo capitales en el discurrir político de la metrópoli. Con lo cual, lo que hace el profesor Piqueras es hacer una interpretación de cómo esta injerencia tuvo unos efectos enormes, pues desde, por ejemplo, aquí os he dejado unos fragmentos, dice, consiguieron que el reglamento, la primera ley preparatoria de la abolición se retrasara, dificultaron su aplicación, organizaron campañas públicas en contra del gobierno y después, los indicios son poderosos y la conjetura fiable, organizaron el asesinato de Prim, ejecutada por mano de sus socios políticos peninsulares. Claro, es el sector económico, digamos, más moderno y con unos capitales más grandes de toda la economía española, si comprendemos España pues desde este integrismo, y tienen muchísimo interés en que suceda el programa político que ellos necesitan. Abajo en otro fragmento dice, la Liga presentó un ultimátum al rey Amadeo, o destituía a Ruiz Zorrilla vulnerando la Constitución, o le retiraban su apoyo. Amadeo prefirió abdicar y el 11 de febrero se proclamó la República. Es decir, la importancia que tiene este grupo de presión sobre el desarrollo y sobre ese fracaso que van a provocar de ese proyecto democrático del sexenio. Bastante interesante. Y luego, por supuesto, abajo, ya que estamos, cuando Antonio Cánovas comience a organizar la causa alfonsina, ahí van a estar estos capitales para permitir esa llegada de la nueva monarquía y del nuevo sistema que proteja sus intereses, ¿no? Esta es la interpretación que hace él del periodo, que es bastante sugerente y que tiene que él va aportando bastantes datos para sostenerla. Y por último, la última parte ya es pues, el destino de los últimos esclavos, que es una infamia, es una cosa penosísima, ¿no? Porque, claro, hay una obstrucción del desarrollo del legal de la abolición. Claro, tened en cuenta que hasta los años 60 nadie ha vuelto a plantear la cuestión de la abolición. Todas las normativas que habían ido saliendo eran para abolir la trata. Pero una cosa es la trata y otra cosa es los esclavos que sigue habiendo en las posesiones. Y vamos a tener que esperar hasta el 1870 para que aparezca una primera legislación que no va a existir, que no van a dejar que exista. Luego la abolición de Puerto Rico para la República fue como, esta es lo primero que vamos a hacer en cuanto lleguemos, ¿no? Porque claro, están en esta tensión, están en este juego político, es muy evidente que hay intereses detrás, ¿no? Y ellos lo primero que hacen es responder de esta manera, aboliendo la esclavitud en Puerto Rico.
pero hasta los 80 no vamos a llegar a la esclavitud, a abolir la esclavitud en Cuba. Y esa ley de los 80 también sigue siendo, en fin, un desastre porque sigue concediendo 8 años de patronato, que es esa relación de dependencia que los esclavos siguen teniendo con el amo, a cambio de esa pérdida que, claro, hay que restituir de alguna manera. Y aquí acabo con una frase en la que dice, la principal causa por la que se dejó de ser esclavo fue la defunción, no la manumisión, porque el régimen esclavista, bajo nuevo nombre, bajo el nombre del patronato, seguía oprimiendo y exprimiendo la vida de los trabajadores, lo cual es una forma de terminar el libro bastante terrorífica. Claro, en 1886 se liberan los últimos sometidos al patronato, que son 25.000 personas que quedan en Cuba. Son 2 años antes, porque os he dicho que eran 8 años de patronato, pero, y este dato también fue una sorpresa para mí, se adelantó por la presión internacional, porque en 1885 es la conferencia de Berlín, España llega pidiendo cosas y le dicen, no, porque tienes todavía esclavos. Y entonces en el 86 dicen, ay, ok, pues entonces lo adelantamos y liberamos 2 años antes a estos, a ver si así nos dan un trozo del pastel. O sea que bueno, en fin. Nada, para terminar, no me alargo más. Como digo, hay tantos datos y tantas cositas, os he dejado por aquí algún texto más. Creo que hemos tocado así las ideas generales. Por si luego... bueno, sí, os he puesto aquí, pues nada, los nombres, ¿no? Porque es importante tenerlos claros. Los que estaban en contra de la esclavitud, a favor de la abolición, que es esa sociedad antiabolicionista con Castelar, Varela, Sagasta, Moret, y las mujeres que están debajo, que no salen en el libro, por cierto. Las mujeres que citó Félix, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Concepción Arenal, son de reivindicar. Y luego en el otro lado, pues los que hay que poner no sé dónde, pero bueno, también hay que saber quiénes son. Julián Zulueta y luego como diputados de la Unión Liberal que hablan a favor del mantenimiento de la esclavitud, Romero Robledo y Cánovas de Castillo, con sus argumentos que los podéis leer también en esas páginas. Y ya para terminar, bueno, os he hecho las conclusiones, me imagino que las sabéis todos. La esclavitud no es un fenómeno marginal en la historia de España, es fundamental para comprender verdaderamente su desarrollo en todos los sentidos, la formación del capitalismo español, la evolución política, la vida social y cultural, etc. Y luego España tiene un papel relevante en el tráfico atlántico, tanto por el volumen de personas como por la persistencia en el tiempo, por la continuación en clandestinidad durante la era de la abolición. Y por último, España fue el último país europeo y el penúltimo del mundo en abolir la esclavitud, que son datos como que tenemos que tener en la cabeza porque creo que hablan por sí solos. Y ya para terminar, ahora voy a hablar de cosas que ni he leído bueno, no he tenido tiempo de leer, pero que han salido ya en otras sesiones y que creo que es interesante, ¿no? Por lo menos vamos a empezar vamos a plantearlo a modo de debate. Primero, porque si lo habéis leído, me gustaría que me hablaréis de ellos. Y segundo, porque son recomendaciones tan bien hechas y tan pertinentes que yo creo que puedo hablar de ellas aunque no me las haya leído, me vais a perdonar. La cuestión, que estamos llegando ya al final del siglo XIX, entonces, ¿qué pasa con todo esto en el siglo XX? ¿No? ¿Qué conexión hay? ¿Con la esclavitud desaparece y ya está? ¿La abolimos y ya es un problema de otros? Bueno, pues no. Vamos a ver cómo ha influido esto después, ¿no? ¿Qué herencia nos ha dejado? ¿Qué permanencias hay? Entonces, el libro de Negreros de Piqueras abunda en esto y hablaremos de él porque habla de cómo esos capitales pues tienen un impacto en la economía española y en la sociedad y en la política, lo acabamos de ver. Entonces abundaremos en esa cuestión después. Grandes familias que se pueden rastrear hasta el día de hoy, que, en fin, que si rastreas los orígenes, pues los orígenes de las fortunas y de sus acciones están donde están en los capitales comerciales o en las plantaciones. Y luego el libro del Fastidio de las Ramblas, que ya lo ha nombrado Sergi alguna vez, y que también hay un capítulo, yo he escuchado una entrevista con el autor en La Linterna de Diógenes, precisamente, Sergi, por eso digo que es interesante, que tiene una tesis súper interesante, que es que, claro, hay conexiones, o sea, el libro plantea, ya sabemos que hay conexiones directas, familiares, entre el fascismo y, o sea, entre Primo de Rivera y Dámaso Berenguer con familias esclavistas. Esto, ok. Pero esto no es lo interesante. La tesis del libro es que lo que se produce con la dictadura de Primo de Rivera es una exportación a toda España del modelo que se había hecho, del modelo de gobierno que se había hecho en Barcelona. Hasta aquí lo sabemos, ¿no? Del modelo se había ensayado esa capitanía militar como un poder prácticamente independiente de cualquier autoridad civil, etcétera. Vale. Pero la cuestión es que el autor dice que ese modelo de gobernar proviene a su vez de La Habana, de la Capitanía General de La Habana. Y de cómo esa Capitanía General y ese grupo integrista que se había formado, que acabamos de decir, ese grupo de presión integrista españolista,
tiene dos miedos enormes en Cuba, que son el miedo al separatismo y el miedo a la revolución esclavista, y que cuando se produce el desastre, esos miedos se van a Cataluña. Y esos miedos se van a traducir no en una revolución esclavista, sino en una revolución obrera. Y el separatismo también va a estar presente allí. Entonces, digamos que esa capitanía general, que era al final un virrey, que era como una especie de dictador con unas élites locales y una milicia civil de voluntarios, que se forma a raíz de la revolución, perdón, del alzamiento del 69 cubano, va a trasladarse, esa estructura va a trasladarse también a Barcelona. Como digo, yo no he leído el libro, pero me parece una interpretación que es para profundizar en ella, porque ahí sí que estaríamos conectando dos dimensiones que además están muy cercanas en el tiempo, en realidad. O sea que, bueno, que es interesante. Y luego también, ya para terminar, esto por una parte, que si queréis hablamos de esto y si no, no, que bueno, que tenemos que buscar una versión de la historia de España, ya estamos viendo, más plural, más grande, que nos acoja a todos. Entonces he buscado referencias, he intentado buscar referencias de personas de confianza, algunas sí que los he leído, otras no, pero sí que creo que hay que buscar, que tenemos que intentar hacer entre todos una bibliografía. Si tenéis referencias, estaré encantada de escucharlas para poder hacer entre todos una bibliografía pues que nos ayude a hablar del lado de la negritud dentro de la historia de España, ¿no? Para ello muchas veces nos tendremos que ir de la historiografía tradicional, porque ya sabemos que tiene muchos huecos, lo decía el otro día Cosme también. Entonces aquí tenéis libros pues desde musicología, tenéis una exposición comisariada por Tania Safura, que es una jefaza, os la recomiendo un montón, tiene un material gráfico interesantísimo, esta que se llama España Negra. Y luego aquí abajo pues tenemos perspectivas más biográficas, antropológicas, y los libros de Jesús Cosano, que sabéis que lo conocéis, ya hemos hablado de él alguna vez, son de microhistoria. Es de un contexto muy específico porque es de la provincia de Sevilla, pero la manera de contarlo y la manera de enlazar con los agentes históricos de los que está hablando son maravillosos. Es una auténtica pasada. Y además de la España Negra, pues también tenemos que buscar, que repensar, ¿no? O que buscar la manera de hablar de cómo la esclavitud influye también luego en la España colonial. Porque sí que sabemos que el mantenimiento de los trabajos semi-esclavos pues, se va a mantener durante el siglo XX. Lo que hablábamos el otro día de la permisión de la esclavitud en Marruecos, en el Marruecos colonial, y cómo la ONU cómo las entidades internacionales van a criticar a España por mantener permitir este esclavismo, ¿no? En la colonia. Esto lo refiere en Arena en los ojos, que es una novela de viaje. Y luego aquí tenéis 3 referencias que seguro que conocéis sobre Guinea Ecuatorial. El de arriba, que es el de a mi querido Abdelaziz, de tu Conchita, cartas entre españolas y marroquíes durante el Marruecos colonial, que aprovecho, o sea, la referencia la saqué de un podcast que se llama La Guardia Mora, que habla de historia cultural y conexiones entre Marruecos y España por personas que viven entre esas dos identidades y nos hablan de cómo se van mezclando y tal, muy interesante. Y ya para terminar, el último es el documental Dahomey, que el documental Dahomey, antes he nombrado, digo, acordaos de que este es el reino de Dahomey, en la zona de Benín, en la zona de la Costa de Oro. Claro, este documental ganó el Oso de Oro de Berlín el año pasado y es un documental en el que se habla de cómo desde París se entregan unas estatuas, creo que son 20 o 30 estatuas del reino de Dahomey, se devuelven a Benín. Y cómo la sociedad de Benín gestiona ese pasado colonial y esa llegada de esa relación con Francia y cómo se piensan a sí mismos y tal. Claro, ¿por qué lo traigo esto si estamos hablando de la historia de España? Pues porque resulta que de Dahomey es la cultura arará, que hoy en día es una cultura minoritaria en Cuba y que fue uno de los orígenes de los que llegaron un montón de esclavos. Entonces hay una conexión ahí que podemos también investigar, cómo hoy en día ellos viven esa experiencia como sociedad postcolonial y hoy en día en Cuba, como los arará, siguen haciendo sus músicas, siguen manteniendo sus tradiciones, etc. Es un campo sobre el que yo no tengo ni idea, solo que creo que es importante hacerlo, que al final es una dimensión ahí que tenemos que profundizar y que además estoy segura de que nos va a dar muchísimas satisfacciones. Así que nada, si tenéis referencia respecto a este tipo de libros que podamos hacerlos con ellas, o si habéis leído alguno de los que ponemos o lo que queráis, ya hablamos de ello a continuación. Y ya me callo, que al final no quería alargarlo mucho y lo he alargado un montón. Vamos a dejar unos minutos y ya empezamos, si queréis, con la puesta en común.